durante el resto de la sesión. Abrimos el turno de preguntas para todos los que estéis interesados. Juan Ramón, si te parece, me quedo aquí. Me quedo aquí para ir pasándote algunas preguntas. Antes de nada también, porque cuando terminemos las preguntas vamos a despedir, dos mensajes muy importantes, ¿vale?, que me recuerdan desde la organización. En primer lugar, mañana, los que vais a asistir, que no se os olvide la acreditación, ¿vale?, para que no tengamos mañana ningún tipo de susto ni drama. Esto es muy importante, que no se os olvide. Y abrimos las puertas a las 9:30 de la mañana para arrancar a las 10. Gold y Diamond pueden entrar directamente sin hacer cola, ¿vale? Pero que sepáis que arrancamos a las 10, puertas abiertas 9:30, quedaos con esto. Importantísimo, acreditaciones. Por otro lado, bastantes preguntas que han ido surgiendo a lo largo de la clase magistral de la ponencia, Juan Ramón. Una de ellas es si crees que para solucionar el problema de las pensiones a largo plazo se puede hacer un fondo soberano como el de Noruega. Bueno, a ver, Noruega pudo hacer un fondo soberano porque tenía recursos para hacerlo, que es básicamente las explotaciones de petróleo. España, como tal, no tiene un recurso así llamativo como petróleo, pero esto le gusta recordarlo mucho al profesor Bastos y creo que, desde luego, hay que tenerlo en cuenta. España tiene mucha tierra pública y mucho recurso natural público. Gran parte del territorio nacional sigue siendo de propiedad estatal, toda la costa es de propiedad estatal y potencialmente eso se podría vender y se podría constituir un fondo. Aún así, bueno, no tengo tan claro que cuantitativamente fuera suficiente, pero desde luego toda liquidación de activos que ayude a reducir el pasivo de las pensiones públicas ayudaría. Yo creo que el problema de las pensiones públicas de todas formas se resolverá en la medida en que éstas irán menguando en términos relativos por la propia insostenibilidad del sistema. Gran parte de la población irá ahorrando por su cuenta para complementar las pensiones públicas y entonces estas, si hay voluntad de eliminarlas, que de momento no lo hay, pero si la hubiera, se las irá congelando o manteniendo reducidas y conforme el ahorro privado vaya ganando peso en ese mix, irán siendo cada vez menos relevantes y, por tanto, su supresión, pasado el tiempo, irá siendo menos dramática. Pero, claro, eso es un proceso a 50, 60 años vista, no a 10 años. La calidad de vida de las personas ha mejorado desde la revolución industrial hasta ahora. ¿Podría esto estar relacionado con el incremento de gasto público? ¿Reducir el gasto público en bienestar no podría suponer un retroceso? Sí, esa es una tesis potencialmente interesante, ¿no? Hay correlación en general, correlación entre aumento de la calidad de vida y aumento del tamaño del Estado. Lo que pasa es que cuando tenemos correlación, pues puede ser porque una variable causa la otra, porque la otra causa la una o porque una tercera causa las dos. En este caso a mí se me hace difícil pensar que el incremento del bienestar, que sabemos que depende esencialmente del incremento de la renta per cápita, es decir, se me hace difícil pensar que el incremento de la renta per cápita se debe a un incremento del tamaño del Estado, básicamente porque hay muchas sociedades donde el Estado es muy grande y la renta per cápita está estancada y es baja. Y al revés, ya hemos mencionado que tenemos casos como Singapur, Taiwán, Hong Kong, etcétera, o Suiza, donde el Estado es pequeño y la renta per cápita es alta. Yo creo que esto es como decir, como los ricos tienen coches de alta gama, pues cómprate un coche de alta gama y serás rico. No, es decir, te compras un coche de alta gama cuando eres rico, ¿no? Pues aquí lo mismo. El Estado, al ser un parásito, tiende a crecer cuanto más próspero y rico eres, porque en parte el Estado pesaba tan poco en la revolución industrial, no solo porque, es verdad, la ideología en ese momento predominante era una ideología más o menos liberal. Pensad que Keynes, por ejemplo, escribe, ya avanzado el siglo XX, el fin del laissez-faire, the end of laissez-faire, como diciendo, bueno, por fin hemos conseguido cargarnos el laissez-faire que había sido predominante durante toda la época anterior. Pero digo,
creo que no es solo el corsé ideológico el que limitó el crecimiento del tamaño del Estado. Es que tú no puedes tener un Estado que pese el 50% del PIB con la renta per cápita del siglo XIX, porque entonces matarías de hambre a la gente. O básicamente nacionalizarías, no sé, la distribución de comida, porque es lo que había en ese momento. Claro, cuando más próspera es una sociedad y más renta disponible tiene, más de esa renta disponible le puedes quitar sin que te metas en el mínimo indispensable. Entonces, el incentivo del Estado a crecer, cuanto más ricos seamos, yo creo que es muy fuerte y eso es lo que explica el aumento del tamaño del Estado. Sobre impuestos, si se redujeran y toda la población tuviera más ingresos, ¿no generaría una inflación y al final la calidad de vida general se mantendría igual? Si bajas impuestos y no bajas el gasto público, sí, ahí claro que generarías inflación, porque básicamente lo que estás haciendo es insuflar gasto privado y mantener el gasto público, con lo cual duplicas el gasto, digámoslo así, no tendría por qué ser duplicar, pero para entendernos, duplicas el gasto, no duplicas la producción, y entonces sí. Ahora, si tú reduces impuestos y reduces el gasto, ahí no hay ninguna tendencia inflacionista, yo diría más bien que hay incluso una tendencia deflacionista. ¿Por qué no hay una tendencia inflacionista? Pues porque sí, aumentas el gasto privado, pero es que estás reduciendo al mismo tiempo el gasto público. ¿Y por qué digo que más bien creo que habría una tendencia deflacionista? Porque sabemos que los impuestos, esto es algo que no... O sea, digamos que la curva de Laffer, en economía sí hay muchos que la critican y yo creo que hasta cierto punto con razón. Pero lo que voy a decir a continuación, nadie lo critica en economía, es decir, incluso los economistas de izquierdas te dicen que eso es así. Los impuestos acarrean una cuña fiscal, es decir, imponer un impuesto tiene pérdidas de eficiencia económicas. ¿Por qué? Pues porque si tú pones un impuesto al trabajo, en el margen el trabajador quiere trabajar menos. Si tú pones un impuesto sobre la inversión, en el margen el inversor va a invertir menos. Que luego el economista de izquierdas te dirá, bueno, pero se compensa por otro lado porque esos recursos que capta el Estado generan bien... Vale, pero de entrada, sobre la dotación de factores, los impuestos lo que hacen es reducir la oferta de esos factores y, por tanto, la producción dentro de la economía. Si tú bajas impuestos, no solo es que el gasto en términos netos no vaya a aumentar, o sea, si bajas impuestos y reduces el gasto público, no solo es que el gasto en términos netos no aumente, sino que la producción se aumentaría porque habría más incentivo a trabajar más, a invertir más y, por tanto, a producir más. Mantienes el gasto, aumentas la producción, tendencia a la baja de precios. Nos vamos a Estados Unidos. Donald Trump, bueno, presidente electo, ya hemos tenido la semana muy intensa con esto. ¿Qué opinas de que ponga a Elon Musk a analizar la eficiencia del gobierno de Estados Unidos para intentar dejar de ser deficitario? A ver, yo creo... Trump en campaña ha dicho que no va a recortar ni pensiones públicas ni gasto público en sanidad. Que, por cierto, sobre esto, supongo que muchos lo sabréis, pero se suele decir que Estados Unidos no gasta en sanidad. Estados Unidos gasta en sanidad respecto al PIB, no en términos absolutos, sino respecto al PIB, más que España, bastante más que España. El gasto público en sanidad de Estados Unidos ronda el 8,5-9% del PIB, cuando en España es el 6%. Entonces, Trump ha dicho que no va a recortar esas partidas. Entiendo que tampoco va a recortar significativamente los intereses de la deuda, porque eso sería impagar la deuda. Tampoco creo que recorte el gasto militar. Entonces, si no recortas nada de todo eso, el margen para recortar gasto federal es muy reducido. Yo ahí no sé... A ver, Musk, claro, es un genio, entonces no sé por dónde puede terminar saliendo, pero no veo mucho margen para recortar. Yo donde sí soy más optimista, porque aunque se ha dicho que Musk va a supervisar la eficiencia del gasto gubernamental, él también ha sugerido que se va a implicar mucho en el proceso de desregulación. Y yo ahí sí soy mucho más optimista. De hecho, la semana que viene, el primer mandatario con el que se van a reunir Trump y Musk va a ser con Milei. Y según ha dicho Milei, Elon Musk está en contacto, o ha entrado en contacto, a ver, tampoco creo que sea una línea continuada, pero sí que se ha puesto en contacto con Federico Sturzenegger, que es el ministro de Desregulación de la Argentina, que además está haciendo un trabajo impresionante. Es decir, es una persona súper técnica, no como si aquí pusieran a un ministro de Desregulación no haría nada porque no se enteraría de nada.
es una persona súper técnica y si lo seguís en Twitter, cada día publica una norma que se van a cargar dentro de la Argentina y que además te explica muy fundamentadamente por qué se la cargan y por qué era una norma distorsionadora de la actividad económica que estaba vigente hasta el momento. Pues bien, por lo visto, eso dicen, Elon Musk quiere replicar el modelo de Sturzenegger en Estados Unidos. Y si hiciera eso, creo que sería un auténtico pelotazo, más allá incluso de la fiscalidad, que sí es importante, pero la regulación puede ser mucho más distorsionadora que un impuesto alto, porque una regulación te puede prohibir al 100% hacer algo. O sea, el impuesto, salvo que te quite el 100%, no va a ser tan gravoso como muchas regulaciones que directamente te lo impiden hacer. Entonces, desregular de manera intensa la economía estadounidense y además con cabeza, porque Trump en su primera legislatura sí que mostró una inclinación desreguladora, aprobó la orden ejecutiva 2x1, que por cada norma que aprobaran había que derogar 2, pero eso es muy... Vale, tenemos aquí mucha hojarasca legislativa, pues cada una que aprobamos vamos a ver qué 2 chorradas nos cargamos, sin una visión desreguladora concreta y coherente. Ahora sí que parece que dicen, oye, hay que desregular el sector de la energía, hay que desregular el sector de los cripto, o de las cripto, hay que desregular el sector de la inteligencia artificial. Y ahí Musk sí se lo conoce muy bien desde dentro, porque lo ha sufrido, y desde luego si además entra en contacto con Sturzenegger y bueno, pues, ven una metodología de trabajo, etcétera, yo ahí sí soy bastante más optimista que en recortar el gasto, que salvo que Trump incumpla su palabra, que a lo mejor luego lo adorna como diciendo, no, yo realmente no veo un gran margen para recortar el gasto público. Bueno, de hecho se ha dicho que Elon Musk pretende poner Estados Unidos a funcionar como si fuera una startup, ¿no? Entre otras cosas. Sí, lo que pasa es que, sí, por ejemplo, se suele decir, no, es que echó al 80% de los trabajadores de Twitter, vale, pero es que el gasto público federal que va a personal es el 15%. O sea, que aunque echaras al 100%, que no lo vas a echar obviamente al 100%, pues reducirías el 15% del gasto federal, que no está mal, pero desde luego no es la minarquía que presentaba aquí hace un momento.